Shabbat Shalom, hermanos. Les pido que me acompañen, vayan ubicando sus Biblias, en el libro de Números, capítulo 25, versículo 10. Mientras los van buscando, yo les voy haciendo un resumen más o menos de lo que cuenta esta porción o la parashat para el día de hoy. La parashat corresponde a Pinjas, que es el nombre en hebreo del nieto Aarón. Y esta parashá nos redacta ciertos eventos. Mientras ustedes van buscando, yo se los voy leyendo a muy alto nivel. En Números 25, versículo 10, esta parashá comprende lo que fue el pacto del sacerdocio de parte de Dios con Pinjas, el censo que hubo después de la mortandad causado por el pueblo al haberse asociado con los madianitas. También nos muestra la designación de Josué como sucesor de Moisés, descripciones de las ofrendas diarias que se debían hacerse en el tabernáculo y otro recordatorio más acerca de las fiestas solemnes de nuestro Dios y los sacrificios que se realizaban en ellos. El día de hoy de pronto solo voy a tocar los primeros 3 puntos, dado que en otras porciones de las Escrituras hablan sobre estos sacrificios y hacen énfasis en ellos y también sobre las fiestas. Entonces, les invito a que me acompañen en la lectura de Números capítulo 25, en el versículo 10, leo para ustedes, acompáñenme ahí, dice: Entonces el Señor habló a Moisés diciendo: Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles: He aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Simri, hijo de Salu, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hija de Sur, príncipe de pueblos, padre de familia en Madián. Y el Señor habló a Moisés diciendo: Hostigad a los madianitas y heridlos, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con ardidez, con que os han engañado en lo tocante a Baal Peor y en lo tocante a Cosbi, hija de príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baal Peor. Yo quisiera que notáramos el versículo 13 que dice: y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto quería ser sacerdote y quedarse con las ofrendas del pueblo. ¿Eso dice el texto? Claro que no. Dice que tuvo celo por su Dios. Esta palabra celos en el hebreo se pronuncia caná y significa básicamente enfado. O también puede significarse enfado. Entonces, básicamente, este personaje, Finés, que aparece en las Biblias, que en hebreo se llama Pinjas, se enoja con esta persona porque está haciendo algo que a Dios no le gusta y está trayendo a alguien de otro pueblo sabiendo lo que había pasado. Porque si miramos de la parashá anterior, en el mismo capítulo de Número 25, en el versículo 6 dice: He aquí un varón de los hijos de Israel y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Recordando lo que había pasado antes, los madianitas siguieron el consejo de Balaam, el falso profeta, que envió unas mujeres que no eran de parte del pueblo de Israel a que básicamente a seducir a los israelitas, al pueblo de Dios, a cometer idolatría. Luego de eso, Dios dice: los jueces o los príncipes han fallado. Recordemos que la palabra príncipe aquí, digamos que es una figura sociopolítica, por decirlo así,
que tiene influencia sobre el pueblo. Es decir, no era cualquier obrero, por decirlo así, era de alguna manera una persona que conocía de las escrituras, que conocía de la palabra de Dios y sobre todo que conocía que habían salido de Egipto, que habían salido de esclavitud, de pecado, a fin de tener comunión con Dios. Esa persona no era ignorante a eso. Y con todo y eso, va, se trae una madianita, alguien que claramente no era parte del pueblo, a ojos de Moisés y de todo el pueblo, y básicamente la reacción de Finés es, y bueno, ¿y tú qué? O sea, como después de lo que pasó, del mandato de Dios que dice, cuelguen a los príncipes, cuélguenlos, mátelos y póngalos en el sol delante del Señor. ¿Cómo después de eso tú vas y prácticamente haces lo mismo como si nada hubiese pasado? Ya. Entonces, básicamente esta persona con su yugo desigual, con ese matrimonio que quería, era prácticamente estaba poniéndole sello o una firma a decir la idolatría va a ser permitida. Y Dios dice en su palabra que no tendremos dioses ajenos, que solo tendremos a Él. Que no nos inclinemos ni a las esculturas, ni a nada que esté arriba del cielo, ni debajo de la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra, dice el Señor. Entonces, y molestia que tiene el nieto de Aarón, justificada porque simplemente una figura de ese estilo lo único que vas a hacer es de alguna manera influenciar a las otras personas. Y este celo o este fastidio por esas personas que arremeten prácticamente contra la congregación es correcto, y si no, veamos el ejemplo del Mesías. Si vamos a Juan capítulo 2, versículo 16. Si vamos al libro de Juan capítulo 2, versículo 16. Quien lo pueda, lo lee para todos nosotros, el 16 y el 17, en voz alta. Y a los que vendían las palomas, dijo: quitad de aquí esto y no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el suelo de tu casa me comí. Entonces, ¿qué está pasando? Trayendo un poquito más contexto de ese versículo, Yeshua, Jesucristo, estaba andando por el templo. Y el templo lo estaban cogiendo para una cosa que no era, que eran los mercaderes se ponían ahí al lado a hacer mercado. Y el detalle está que esa, como decía el Señor, la casa de mi padre será llamada casa de oración. Es decir, para que la gente, todo el pueblo, todo el que esté cansado y afligido, vaya y escuche palabra de Dios. ¿Y qué están haciendo la gente? No, poniendo obstáculos, ¿para qué? Para que las personas no escuchen acerca del Evangelio, para que las personas no escuchen acerca de palabra de Dios. ¿Ya? Y entonces el enojo, el fastidio que tenía Jesucristo era totalmente válido. O sea, como quien dicen por ahí, ¿cómo es que dicen? No presta la cuchara. ¿Cómo es que dice? Exacto, o sea, la casa del Señor está para que la gente escuche palabra. No pongan piedras de tropiezo, no detengan que la gente se detenga o deje de escuchar la palabra. ¿Ya? Entonces, ahora volviendo a nuestro texto de Números, este personaje Finés dice, o sea, yo no puedo permitir que prácticamente este príncipe que conoce la palabra venga y actúe como si nada, sabiendo de el pecado que cometió el pueblo de Israel después de haberse unido en varios, prácticamente en yugos desiguales, porque dice anteriormente la parashat pasada, dice que ellos fornicaron y que eso los indujo a la idolatría. Y que después de eso Dios ejecutó un juicio y hubo una mortandad. ¿Ya? Entonces, al Finés tener celo por la voluntad de Dios, es decir, tener, querer hacer justicia, básicamente nos está recordando esto. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es decir, se le dio un cargo, no porque él estaba buscando un cargo de sacerdocio, ¿ya?
No porque él estuviera buscando ofrendas o algo por el estilo, no. Él estaba buscando de qué era, hey, no puedes hacer esto en la congregación del Señor. Entonces, es una reflexión que tenemos que tener en cuenta porque, no obstante, no quiere decir que ahora todos los idólatras vamos a salir aquí afuera y vamos a hacer lo mismo, no. Ya. Pero el punto que quiere tocar Dios aquí, que lo ha tocado en varias ocasiones con paralelos como el leproso, cuando la gente está en estado de inmundicia por tocar a un muerto, es de alguna manera, no puedes permitir que la congregación o aquellos que estén escuchando palabra de Dios se contaminen. O sea, validar el pecado en una congregación, eso no es apto. ¿Ya? Y obviamente el Señor nos mostró el proceso de corrección frente a eso, que era, primero, llama a espaldas a tu hermano fuera. O sea, si lo encuentras en pecado, dile, hey, tienes que arrepentirte. Si no se arrepiente, ve y otro más y vayan los dos y convénzalo. Y si aún no quisiese escuchar, ve y lleva a los ancianos. Y ya en la última instancia, si no quiere escuchar a los ancianos, tenlo como publicano gentil. O sea, tenlo como un rebelde y esa persona tiene que salir. Y eso, con todo y eso, no salir para que simplemente sea perfilado para destrucción, porque sabemos que por escritos, como el apóstol Pablo dice, que entréguenselo a Satanás, a ver si con eso aprende, se arrepiente y luego vuelve. Porque Dios ciertamente no quiere que nosotros nos perdamos, sino que vengamos a Él. ¿Ya? Ahora, hablando de un poquito de esta persona que se la cometió el juicio, que era Zimri, yo creo que recordemos un pasaje que está en Lucas capítulo 12 para entender por qué el juicio fue de tal magnitud para esta persona. Vamos a Lucas capítulo 12, del 46 al 48, quien lo quiera leer en voz alta para todos. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo, reconociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y a la que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Listo. Entonces, ¿qué quiero traer con esto? Nuevamente, esa persona Zimri era un príncipe, conocía la palabra de Dios y hasta de alguna manera podía ser parte o sea, podría ser juez entre los asuntos del pueblo. Como una persona que se dedica a enseñar, que se dedica a hacer juicio, el cual Dios le da mucho, vaya y desprecie la gracia de Dios y traiga prácticamente a validar el pecado frente a la congregación. O sea, eso no es posible. ¿Ya? Entonces, como esta persona tenía un cargo importante, así mismo como el cargo era de igual de importante, así mismo también se le exigía. También de pronto para recordar que en la lista de sacrificios salía que si alguien, pues, una persona del común pecaba, pues traía un corderito. Pero si pecaba un príncipe o un sacerdote, ya se traía era un becerro o una vaca y sin mancha y sin tacha alguna. Como para decir, o sea, tú de alguna manera desempeñas una función importante. Y no delante de los hombres, sino primeramente delante de Dios. Entonces, es un cargo que de alguna manera dirán, le invito a que no piense, bueno, menos mal yo no soy ningún pastor o yo no predico, yo no como. Siempre lo dicen por ahí, dicen, tienes el ministerio de la casa, es decir, enseñar a tus hijos. Ah, bueno, es que yo no soy papá, yo no tengo hijos, yo no sé qué es, no, nada. El Señor nos mandó a decir que id y predicad el evangelio, id y hacer discípulos. O sea, ¿qué es eso? Vayan y enseñen la palabra de Dios, vayan y lleven el mensaje. Que hay gente que no conocen al Señor. Hay gente que todavía está en tinieblas y nosotros podemos ser instrumentos para llevar esa palabra a todos ellos.
Y ahora, ante esta situación de que se intente validar el pecado en medio de la iglesia, nosotros tenemos que tener una respuesta firme frente a eso, y es simplemente no. Y el apóstol Pablo lo recuerda, no lo busquen, yo se lo leo por ustedes. Efesios 5, en el versículo 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie los engañe con palabras vanas, porque estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. O sea, el hecho de que se valide pecado en una congregación, eso es inaceptable. Y si tiene que haber expulsión, porque alguien está contaminando, tiene que haberlo, porque eso es justo. ¿Ya? Y nuevamente, por una expulsión no se intenta que la persona se vaya a sentir mal y le decimos lo peor, no, sino más bien que cambie de parecer, pero sabemos que el Señor es el único que convence de todo pecado y de toda justicia. O sea, nosotros no podemos cambiar a las personas que empiecen a creer, pues eso es un don que solo Dios da. ¿Ya? Entonces, de la misma manera que el apóstol Pablo exhorta a que este tipo de actitudes no se toleren en la iglesia, de la misma actitud tuvo Finés y dijo, no, esta persona ya se condenó. Y es mejor que muera este hasta que siga haciendo un daño más al resto del pueblo. Porque al final, no hay, dice que dentro de esa mortandad que cobró Dios, o sea, ni siquiera que hizo Finés o hizo otra persona, sino que cobró Dios hubo una cantidad de muertos que fueron de 24,000, o sea. Entonces el juicio del Señor, o sea, el Señor es fiel para hacer lo bueno, Él nos bendice, pero también cuando necesitamos juicio, cuando necesitamos reprensión, el Señor también es justo. Ahora, vamos a otra sección de la Parashat que está en el capítulo siguiente, que es en Números 26, que habla acerca del conteo que se realiza ahí. Quisiera que alguien me leyera de Números 26, del 1 al 3. Y aconteció después de la mortandad que Jehová habló a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, diciendo: tomad la suma de toda la congregación de los hijos de Israel, de 20 años arriba, por las casas de sus padres, todos los que puedan salir a la guerra en Israel. Y Moisés y Eleazar, el sacerdote, hablaron con ellos en los campos de Moab, junto al Jordán de Jericó, diciendo: contaréis el pueblo de 20 años arriba, como mandó Jehová a Moisés y a los hijos de Israel que habían salido de tierra de Egipto. Listo. Sabemos por otros pasajes que siempre cuando se iba a la guerra se hacían conteos. Tanto así que una vez el rey David pecó por eso, por querer conocer su poder, de pronto, no sé, para conquistar otros territorios. Tanto así que estaba confiando más en el ejército más que en Dios. Y por eso Dios se lo cobró caro. No estamos diciendo que hacer un censo esté mal, ¿ya? Pero todo tiene su contexto, ¿ya? Y en este capítulo de Números 26 sabemos que después dice que fueron las familias de los hijos de Simeón, de Leví, por cada tribu, y eran X cantidad de personas. Si uno empieza a analizar esos números, uno dirá, bueno, esos pocos números, pues, no es que nos sirvan de mucho, pues, aparentemente. Pero vamos a hacer una comparación muy breve, yo se la voy a leer a ustedes, con respecto a otro conteo que se hizo dentro del pueblo, en Números 1. En Números capítulo 1, versículo 2, no lo busquen, yo lo leo para ustedes, dice: toma el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, de 20 años hacia arriba, por las casas de sus padres, todos los que pueden salir a la guerra en Israel. Es decir, tenemos un evento, en Números 1, donde está haciendo un censo Moisés y Aarón. Y por el otro lado hay otro censo que está haciendo
Moisés y Eleazar. Son dos momentos distintos, dos lugares distintos, pero un mismo criterio para contar, que es, no cuentes a todos, simplemente cuenta a las personas que tienen de 20, o hombres de 20 años hacia arriba. Ya. Y solo como para analizar algún número, dice, de la tribu de Rubén, empezaron, por decirlo así, en 46.500 y terminaron en 43.730. Es decir, bajó el número. Nos vamos a la tribu de Dan. Empezaron 62.700 y terminaron 64.400. De la tribu de Judá empezaron a 64.600 y terminaron en 66.500. Y en total hay una disminución, pasan de 603.000 y pasaron a 601.000. Si nos ponemos a comparar allí, no hay como que mucha información, o sea, solo hay números, pero de alguna manera aquí está la fidelidad de Dios con el pueblo de Israel. ¿Qué pasó? De la tribu de Rubén, ¿qué pasó? En parashas pasadas estuvo el pasaje de la rebelión de Coré. Datam y Abirán, si no me acuerdo mal su nombre, eran de la tribu de Rubén. ¿Qué pasó con todas esas personas que se armaron en rebeldía con Coré? Murieron y fueron desechados. Es decir, Dios cuando dice llenen la tierra y sojuzgadla, de alguna manera a Dios le gusta la vida. O sea, el engendrar hijos no es malo, es bendición. Y ¿qué está pasando aquí? Está pasando lo contrario. De un momento a otro, los números bajaron. Ya. Entonces, de cierta manera, o sea, Dios con esto mismo está cumpliendo su carácter de fidelidad. Recordando para ustedes en Génesis capítulo 17, versículo 4, me acompañan, yo lo leo para ustedes. Génesis capítulo 17, versículo 4. Leo para ustedes, dice, he aquí mi pacto es contigo, hablándole Dios a Abraham. Y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí, tú y tus descendencia después de ti, en sus generaciones, pacto perpetuo para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en la que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. ¿Qué pasó? Abraham y Sarai eran una pareja de viejitos que claramente, pues por cuestiones biológicas, no podían tener un hijo. Pero Dios, haciendo cumplimiento que para él no hay nada imposible, él hace que Abraham tenga un hijo. De ahí salió Isaac, de Isaac sabemos que salió Jacob y Esaú, y así lentamente fue creciendo todo el pueblo. Entonces él le dice que él iba a hacer que contara las estrellas en los cielos. Obviamente Abraham no podía. Y Dios le dice, así va a ser tu descendencia, o sea, tú vas a tener muchos hijos delante de ti y yo le voy a dar la tierra en la que tú estás habitando. Entonces, de alguna manera, al hacer este conteo, donde están las personas allá en el campo de Moab, se demuestra que a pesar de la infidelidad, de los pecados de Israel, Dios se mantiene firme. Que es, o sea, yo no los voy a desechar todos ustedes, porque yo sé que así sea un pequeño remanente, ese pequeño remanente me adora. ¿Ya? Y obviamente, de alguna manera también vemos la fidelidad de Dios en la otra manera. ¿Cómo así? Que las personas que cometían rebeldía y pecado, todas esas personas, el Señor ejecutaba un juicio. Si no recordemos la mortandad que hubo cuando el pueblo de Israel pidió carne en el desierto, murieron muchos. Cuando se rebeló Coré y los demás, también murieron bastante. Cuando se quejaban por agua, cuando se quejaban por esto y lo otro,
Entonces Dios está mostrando que a pesar de la infidelidad de ellos, o sea, Él mantiene firme su pacto, que es que le iba a dar una descendencia grande a Abraham y que les iba a hacer habitar en la tierra de Canaán. Promesa que no solo era para ellos, sino también para nosotros, porque de alguna manera el Señor nos recogerá de los cuatro vientos y nos hará habitar allá, pues cuando venga su segunda venida. Ahora, todas estas las razones, todas estas constantes rebeldías por parte de los diferentes miembros del pueblo, es lo que de alguna manera originan que este número de alguna manera decaiga. ¿Ya? Y para finalizar, miren lo que dice el versículo 64 en el Números capítulo 26, versículo 64. En Números capítulo 26, leo para ustedes, dice: y entre estos, ninguno hubo de los contados por Moisés y el sacerdote Aarón, quienes contaron a los hijos de Israel en el desierto del Sinaí, porque el Señor había dicho de ellos, morirán en el desierto. Y no quedó varón de ellos, sino Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun. ¿Qué pasa? Dios tenía un plan para ellos, dice: yo los voy a habitar, yo voy a hacer que habiten ustedes ahí, y yo voy a estar como el buen pastor que guía a las ovejas, porque el Señor cubría y protegía al pueblo de Israel. En el día ponía una nube para que el sol y las temperaturas no los acabara, y en la noche ponía una columna de fuego para que el frío tampoco los acabara. Entonces Dios ciertamente se porta ahí como el único pastor de su rebaño. Pero ¿qué pasa? Las constantes rebeldías y la constante incredulidad de parte de ellos, a pesar de que ellos vieron los prodigios y milagros que hizo Dios en Egipto, que dijeron: no, devolvámonos a Egipto, devolvámonos a Egipto, y siempre era el corazón como decirle: yo sin Dios estoy mejor, y eso, o sea, ese pensamiento no es correcto. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, si ustedes creen que si mí están mejor, saben que la tierra prometida ninguno de ustedes la va a ver, la va a ver su descendencia. Y ahí queda, por decirlo así, testificado por escrito, que nuevamente Dios es fiel para hacer lo bueno, pero si no queremos estar con Él, pues Dios simplemente nos separa de Él. Ahora, esta parashá también, lo último que tocaré en este tema será que Josué es designado como sucesor de Moisés. Vamos a Números capítulo 27. Números capítulo 27, en el versículo 12 leo para ustedes. El Señor dijo a Moisés: suba a este monte Abarim y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón. Pues fuisteis rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto de Sin. Entonces respondió Moisés al Señor diciendo: ponga el Señor, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación del Señor no sea como ovejas sin pastor. El Señor dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar, y le consultará por el juicio de Urim delante del Señor. Por el dicho de él saldrán, y por el dicho de él entrarán. Y él y todos los hijos de Israel con él, y toda la congregación. Y Moisés hizo como el Señor le había mandado, pues tomó Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y toda la congregación. Y puso sobre él sus manos y le dio su cargo, como el Señor había mandado por mano de Moisés.
¿Qué pasa? Moisés sabe, por la experiencia que ya tuvo, que el pueblo es rebelde y que de alguna manera ellos no se pueden dirigir solitos, no pueden. Tiene que haber alguien a cargo que de alguna manera los guíe y que, como dice, los haga entrar a la tierra que el Señor prometió. Y ahora, a esta persona que nuestra Biblia acá en español, que se llama Josué, mire lo que le demanda Dios a él para que cumpla. En Josué, te invito, capítulo 1, versículo 2, algo que es como bastante conocido por allí. Josué, capítulo 1, versículo 2. Dice: como mi siervo Moisés ha muerto, ahora eres tú quien debe cruzar el río Jordán con todo el pueblo de Israel para ir a la tierra que voy a darles a ustedes. Tal como se lo prometí a Moisés, yo les daré la tierra en donde ustedes pongan el pie. Les daré el territorio que va desde el desierto y la sierra del Líbano hasta el gran río Éufrates. Con todo el territorio de los hititas hasta el mar Mediterráneo, nadie te podrá derrotar en toda tu vida. Y yo estaré contigo así como estuve con Moisés, sin dejarte ni abandonarte jamás. Ten valor y firmeza que tú vas a repartir la tierra a este pueblo, pues la herencia que yo prometí a sus antepasados. Lo único que te pido es que tengas mucho valor y firmeza y que cumplas toda la ley que mi siervo Moisés te dio. Cúmplela al pie de la letra para que te vaya bien en todo lo que hagas. Repite siempre lo que dice el libro de la ley de Dios, medita en él de día y de noche, para que hagas siempre lo que éste ordena. Así todo lo que hagas te saldrá bien. Yo soy quien te manda, que tengas valor y firmeza. No tengas miedo ni te desanimes, porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. ¿Por qué no tener miedo? ¿Por qué? Porque todo tiene, pues, como digo, su contexto, y Dios sabía lo que acontecía, era que Él iba prácticamente a despojar y a quitar tierras y a ejecutar el juicio del Señor. ¿Qué pasa? Casi como ellos estuvieron andando en el desierto, presentaron retos que bajo el ojo humano, es decir, no se puede. ¿Qué pasó en la porción de los 12 espías? Se vinieron los 12, dos de ellos testificaron: podemos con él porque Dios pelea con nosotros. ¿Qué dijeron los otros 10? No podemos, nos van a matar, es más, devolvámonos a Egipto. ¿Qué pasa? El pueblo que no tenía ni experiencia en guerra ni nada, iba a ir allá a combatir y a despojar. Y Dios se encarga a Josué, sabes que ten fe primeramente y cumple lo que yo te he mandado. Ten fe y cumple la ley. No te separes de ella, como dice la palabra, ni a izquierda ni a derecha. Ve, cúmplela e ingresa a este pueblo allá. Y no tengas miedo. ¿Por qué? Porque aparentemente las demás naciones se ven más fuertes, pero Dios es el que pelea la batalla. Como dice, creo que en Zacarías, si no estoy mal, no es con espada ni con ejército, es con mi Santo Espíritu. Y ahora, solo para aclarar, porque a veces se malentiende este primer pedacito que nuevamente la tierra que iba a pisar Josué con la planta de los pies era la tierra de Canaán, porque a veces sacan ese solo pedazo y dice: pon tu pie donde tú quieras, que eso va a ser tuyo. Todo lo que toque la planta de tus pies, todo eso va a ser tuyo. En este contexto, Dios está hablando solamente de esa tierra. ¿Ya? Y nuevamente, Josué, como cualquier otro de nosotros, tuvo sus problemas, pero nuevamente, primera vez tuvo fe en el Señor, tanto así que queda registrado en el libro de Hebreos. No lo busquen, yo se los leo, que dice esa sección que se llama Los héroes de la fe, que dice: por fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Recuerden que siendo un pueblo saliendo de Egipto sin nada, ellos no eran ningún pueblo preparado para la guerra. Y antes de tú destruir una ciudad amurallada, tenías que tener herramientas para hacerlo. ¿Ya? Herramientas que no tenía el pueblo. Pero lo que sí tenía el pueblo era a Dios. Y Dios dice: esa gente tiene que salir de ahí porque yo les voy a dar la tierra. Esa gente es mala,
Y tú vas a entrar a ejecutar los juicios, no tuyos, sino los de Dios. Ahora, como resumen, nuevamente, al poner Dios de sucesor a Josué, Dios no se equivoca, porque a la final se cumple lo que el Señor prometió. Si nos adelantamos un poquito a esta historia y nos ubicamos en el libro de Josué, en el capítulo 23, en el versículo 2, miren lo que dice, yo leo para ustedes. Josué capítulo 23, versículo 2, leo para ustedes. Mandó a llamar a Josué todos los israelitas con sus ancianos, jefes, jueces y oficiales y les dijo: yo ya estoy viejo y los años me pesan. Ustedes han visto todo lo que el Señor les hizo a todos estos pueblos que se les oponían. ¿Qué pasó? La tierra de Moab, los jesuitas, los hititas, todos ellos salieron expulsados. Pues Él es quien ha peleado por ustedes, diciendo que Dios es el que había librado en realidad todas esas batallas. Yo repartí por sorteo todas estas tierras entre las tribus. No repartí solo los territorios ya conquistados, sino también los que quedan por conquistar. Desde el río Jordán al este hasta el mar Mediterráneo al oeste. El Señor va a echar de esas tierras a los que viven en ellas, y ustedes las tomarán tal como el Señor su Dios lo ha prometido. Ya. Sabemos que esto se cumple. Y aquí en Josué podemos ver una figura del Mesías o de Cristo, puesto primero el Señor nos promete en esos mismos lugares dar descanso en esa tierra prometida. Pero todavía no ha venido el Señor a poner cielos nuevos y tierras nuevas. No nos ha reunido todavía en la Jerusalén celestial, por tanto eso todavía está por cumplirse. Otra similitud como para saber que el Mesías, Jesucristo, va a hacer lo mismo, es que sabemos que ambos nombres son los mismos. El nombre de Josué y el nombre de Jesús son los mismos en hebreo, que es Yehoshua, que significa Dios salva, o Jehová salva. Ya. Y este cumplimiento de acá nos lo recuerda que el autor de la carta de los Hebreos, cuando dice en Hebreos 4, no lo busquen, yo se lo leo para ustedes. Por eso mientras, Hebreos capítulo 4, versículo 1, dice: por eso, mientras todavía contamos con la promesa de entrar en ese reposo de Dios, debemos tener cuidado, no sea que alguno de ustedes no lo logre, porque nosotros recibimos el anuncio de la buena noticia, o sea, del Evangelio. Lo mismo que de ellos, pero a ellos no les sirvió de nada el oírlo, porque no se unieron por la fe con los que habían obedecido el mensaje. Pero nosotros que hemos creído entraremos en ese reposo del cual Dios había dicho: por eso juré en mi furor que no entrarían en el lugar de mi reposo. Sin embargo, Dios había terminado su trabajo desde que creó el mundo, pues en alguna parte de las Escrituras se dice que del séptimo día Dios reposó de todo su trabajo el séptimo día. Y otra vez se dice en las Escrituras: no entrarán en mi reposo. Pero todavía falta que algunos entren en ese lugar de reposo, ya que por haber desobedecido no entraron los primeros que recibieron el anuncio. Por eso Dios ha vuelto a señalar un día, un nuevo hoy, y lo ha hecho hablándonos por medio de lo que mucho tiempo después David dijo en la escritura ya mencionada: si hoy escuchan ustedes lo que Dios dice, no endurezcan su corazón, porque si Josué les hubiera dado reposo a los israelitas, Dios no habría hablado de otro día. O sea, lo que está pasando aquí es, por las escrituras, entendamos que en los tiempos del apóstol Pablo, las escrituras, lo único que tenían ellas eran todo lo que se le llamamos hoy el Antiguo Testamento. Y en uno de esos pasajes había un salmo que dice dice Dios: desde hoy les digo que si escuchan su voz, no endurezcan su corazón. O sea, como diciéndoles, la promesa del Señor todavía no se ha cumplido al 100%. Todavía no ha venido el reino de Dios físico a instaurarse aquí. Por tanto, si hoy escuchan el Evangelio, si hoy le dicen: ustedes están bajo pecado y tienes que ir al único que te puede dar perdón, que es Jesucristo, escucha hoy y no endurezcas tu corazón. Es el mismo mensaje que ha estado en las Escrituras desde los
tiempos de Adán y Eva hasta nuestros tiempos. Tanto así que el autor de la carta a los Hebreos empieza el inicio del libro diciendo: Dios, habiendo hablado a través de profetas, de jueces y de muchas otras personas, hoy nos ha hablado por medio de su Hijo, que es Yeshua, que es Jesucristo. ¿Y cuál es el mensaje? Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Ya? Entonces, ahora que estamos aquí presentes, el dicho que le dijo Josué a esa gente cuando terminó de repartir las tierras es de alguna manera el mismo dicho que se nos dice hoy en día. Dice, leo para ustedes, no busquen, ya con esto vamos finalizando. Dice: por todo esto respeten al Señor y sírvale con sinceridad y lealtad. Apártense de los dioses que sus antepasados adoraron a las orillas del río de Éufrates y en Egipto, y sirvan al Señor. Pero si no quieren servir al Señor, elijan hoy a quién van a servir. Si a los dioses de sus antepasados, que servían a las orillas del Éufrates, o a los dioses de los amorreos que viven en esta tierra. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Es el mismo mensaje que nosotros le estamos dando al mundo. Pero es que los mensajes tienen que dar los predicadores, los pastores. No, esa es labor de todos. Porque todo el mundo bajo pecado, y así como Dios mostró su misericordia salvándonos a nosotros, también debemos de ir nosotros de alguna manera, ir predicando también. Y bueno, hermanos, con esto concluimos. Les pido que me acompañen a hacer una oración final. Bendito eres tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos, Padre, que nos has ordenado guardar tu Shabbat, Señor. Gracias, Padre, porque tú permites que tu pueblo se congregue, escuche tu palabra, Padre. Que somos edificados, Señor, mediante esa palabra viva que nos has dado mediante Yeshua de Jesucristo. Ahora te pedimos, Padre, Señor, que estas palabras no se las lleve el viento, Señor, sino más bien entren a nuestra mente y nuestro corazón, Señor, y sigan produciendo frutos dignos de arrepentimiento, Señor, a fin de que seamos transformados, Señor, de gloria en gloria, como dice tu palabra, a la estatura de tu Hijo amado de Yeshua. Gracias, Padre, bendice y guárdanos, Señor, y sigue guiándonos como el buen pastor guía a sus ovejas. En el nombre de tu Hijo amado te pedimos estas cosas, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén.